Y nos vamos a meter con en este caso nuestras amigas de Historizar, porque están Milagros y Jacqueline aquí en el estudio. Historizar, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Gaby. Buenas, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿Emocionadas? refrescamos qué es Historizar. ¿Qué es Historizar? Cuéntanos, chicas. Bueno, Historizar es un grupo de 10 estudiantes de la carrera del profesorado y la licenciatura en Historia, ya avanzados, que estamos subiendo contenido, sí, lo que es la divulgación histórica en redes sociales, en Instagram, TikTok, y ahora estrenamos canal de YouTube. Así que también estamos ahí. Están con toda. Estamos a Suben full. los YouTube Shorts, los chiquitos. Como recién arrancamos, lo primero que subimos fue una entrevista que le hicimos a docentes de la carrera, porque el 1 de julio fue el Día del Historiador, así que arrancamos con eso. Ah, bueno, feliz día entonces. Gracias. Hace muy poquito. Y traías, Ele, las fechas que se dan en este marco. 9 de Claro. julio nos viene, ¿no? Se nos viene el 9 de julio. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos tienen para contar? Además de lo que nosotras ya sabemos, como esto que decía, ¿no? De que a veces en la secundaria te lo dan, en la primaria, pero de repente entiendo que hay un montón de detalles que, bueno, ustedes como historiadoras deben de saber mucho más. ¿Y qué nos pueden contar? Bueno, primero que nada, hoy vinimos con la camiseta puesta porque venimos de ver el partido y qué mejor que venir con estos colores para hablar del 9 de julio. Y normalmente el 9 de julio es muy asociado en las escuelas, ya que tenemos la efeméride también del 25 de mayo, que está muy cerca, pero que del 25 de mayo al 9 de julio pasaron 6 años. Y en esos 6 años pasaron muchísimas cosas para que lleguemos al proceso de independencia en el territorio del Virreinato del Río de la Plata. O sea, tenemos que pensar que fue una decisión que se tomó porque ya no había muchas opciones, de hecho. Era la salida más rápida porque estábamos rodeados de muchísimas cosas que estaban pasando alrededor nuestro y que había que tomar una decisión. O sea, el 25 de mayo se hace la revolución, es una primera ruptura de relaciones, podríamos decir, y el 9 de julio, ¿qué pasa? El 9 de julio es el punto de ruptura completo con la corona española, que de hecho todos esos 6 años que pasan del 25 al 9 de julio es un entramado difícil de romper el pacto monárquico que teníamos con España. Yo creo que 2 fechas a destacar son 1812 y 1814. ¿Por qué? Porque en 1812 en el Consejo de Regencia, el mismo consejo del que nosotros habíamos renegado el 25 de mayo, es el que literalmente sanciona la Constitución de Cádiz. La Constitución que era en nombre de una nacionalidad ya española. Bien. Sí, algo para sumar es que Fernando VII, que era el rey de España en ese momento, estaba cautivo en Francia, Napoleón se lo había llevado, entonces no había rey, o sea, como para memorizar, hacer un repaso, si se quiere, rápido, de lo que pasó en 1810, en cuanto a que, bueno, vuelve, si se quiere, la soberanía a los pueblos, y se la guarda hasta que el rey regrese de estar cautivo. Pero ahí era un stand-by, digamos, había que esperar. Claro, era algo que está bueno como para mencionar cómo nosotros lo vemos de la carrera, sino como esa idea que te queda de la escuela secundaria, es preguntarnos en realidad si el 9 de julio es un punto de llegada o un punto de partida. Es decir, ya está, 9 de julio, independencia, y ¿estamos o no? Lo que vemos en la carrera es que en realidad el 9 de julio arranca todo, porque algo muy interesante para resaltar es que también nos permite imaginar, que eso también es muy interesante, de que estamos formando una nación, un país. Y bueno, primera pregunta, ¿qué es una nación? ¿Qué es un país? Entonces, pensar de que estas personas que fueron parte de todo este proceso estaban, con la idea esta de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo se gobierna? Todas esas preguntas quedan 6 años. O sea, Son dando preguntas vuelta. que se van dirimiendo dentro de esos 6 años. Bueno, ¿qué nación? ¿Quiénes iban a representar a esa nación también? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representa a esa nación? Porque, por ejemplo, el Consejo de Regencia lo que hace es llamar desde España a representantes tanto de los territorios de la península como de los territorios americanos. Pero ¿qué pasa? Te llaman de un día para el otro y te dicen tenés que venir ya a España. Y bueno, te podés tomar un avión en ese tiempo y decir, listo, allá. No te voy. mandaban un mensajito de WhatsApp. Claro, no te llega un mensaje de WhatsApp diciendo tenés que venir, Cacho, a España para que vengas a representar a el elegido que vos hayas elegido allá, anda y que los represente. Primero era un número muy diferenciado tanto de los territorios de la península, que tenían más representación que nosotros los americanos, y que encima, como no podían ir, iban a elegir a un representante que esté allá. Eso también hacía a que, bueno,
vamos a erigir una constitución para la corona española. Entonces era, o estás con nosotros o no estás con nosotros. Claro, era bastante centralista, porque lo que quería el Consejo de Regencia, que se estaba haciendo cargo del Poder Ejecutivo en ese momento, era decirle a los quienes se habían quedado con el depósito de la soberanía de Fernando, bueno, podés autogobernarte, sino que no, el poder lo tenemos nosotros, vos no. Y ahí también empieza el conflicto con un conflicto interno desatado, digamos. Claro, sí. Sí, porque también tanto desde... externo como O sea, interno, después pero lo de Napoleón queda manifiesta una debilidad. sí, hay tendencias que se contradicen. Y Totalmente. además de que desde el 25 de mayo también ya estábamos muy gustosos de esto de lo que es nuestra forma de autogobierno. Porque nosotros hasta ese entonces lo hacíamos en nombre de Fernando VII. Teníamos su soberanía, que como él estaba ausente, estaba en depósito y volvía a los pueblos. Y nosotros dijimos, nosotros no reconocemos a este Consejo de Regencia que está queriendo hacer una constitución española, en nombre de una nación española encima. Porque nos llamaron y nos dijeron, ustedes están con nosotros o van a ser desleales y van a pasar a ser insurgentes. Perdón, pero eso entonces, o sea, 1810 se da la revuelta, se da todo el contexto, eso quedó para el 25 de mayo, pero ¿cuándo es este Consejo de Regencia que empieza a funcionar y cuándo nosotros empezamos a tener una postura más férrea contra eso? Que entiendo que el 9 de julio termina siendo como la cúspide de decir, bueno, directamente a ese Consejo de Regencia nada. Claro, bueno, 1812, como dijo ella, un año clave porque sale la Constitución y porque algo que me parece sustancial para entender todo este proceso que traje yo acá, el libro de Marcela Ternavasio, una biblia para nosotros este Claro. libro que explica este proceso, y ella muy bien... Docente de la UNR. Docente de la UNR, por supuesto, que ella habla de un proceso de vértigo y lentitud. O sea, todo llegaba tarde acá, claramente. Entonces, cuando ya querían hacer algo, no, ya pasó. Entonces, hay que mentalizarnos con esa idea O sea, nosotros principalmente. nos enteramos capaz en el delay. 13, Era todo en el delay. 1813, que en 1812 ya había una constitución Sí, española. un par de meses después, ahí un poco con el tiempo en delay, pero eso como para ya mentalizarnos de qué estamos hablando, porque nosotros estamos acostumbrados, bueno, todo llegaba rápido, no, eso no sucedía. Y eso es interesante porque pienso en un país en el que, o en una organización, no sé si no podemos decir país, pero cómo eran las leyes que reglaban la moneda que circulaba, o sea, todo eso que ahora tenemos como la norma institucionalizada, en ese momento estaba llegando tarde y era de otro lugar y no lo decidía nadie de acá, o sea, estamos en un estado de desgobierno. Bueno, algo que también que vos decías esto del tema de las internas que había internas tanto con los que estaban del otro lado del océano y había internas acá. Porque ¿qué pasa? Cuando se conserva la soberanía de Fernando, empieza a decir, bueno, ¿quién la tiene? Buenos Aires la tiene. Y ahí hay muchas ciudades, muchos pueblos que dicen, ¿por qué la tiene que tener Buenos Aires? Y nosotros también podemos autogobernarnos. O por ejemplo, lo que pasa en el Cabildo de Montevideo, que ellos dicen, no, nosotros no queremos depósito de la soberanía de nadie, nosotros somos leales al Consejo de Regencia. Entonces, cada uno iba haciendo la suya y lo que le convenía principalmente. O cómo lo iban resolviendo en el momento, porque imagínense que todo esto era, bueno, decíamos ya, ¿qué hacemos? Sí, y esto también de, bueno, las internas de cómo va a ser esta forma de gobierno nueva que estamos creando. Va a ser más representativa, va a ser más federal, va a estar distribuida a todas las provincias que en ese entonces la posibilidad existían. de crear algo. Claro, que si bien estábamos, es verdad, jugando con los estatutos y las leyes que teníamos ya desde la colonia y que venían de la monarquía española, estábamos creando algo nuevo. Se estaba creando algo nuevo al interior de lo que después va a ser nuestro país. Pero que incluso dentro de esas personas y de los grupos que decían no, tiene que ser un gobierno más federal, también había internas. Porque en 1816, cuando se sanciona nuestra Constitución, hay que tener en cuenta... La Declaración de la Independencia, la Constitución no. Es verdad, sí, las relaciones, la independencia. Tenemos que entender que Fernando había vuelto al trono. O sea que él llegó y dijo, el Consejo mientras yo no estaba, sancionó la Constitución de Cádiz en 1812. Los focos revolucionarios estaban cayendo porque también les dijeron al resto de los territorios que pertenecían a la corona española, bueno, ¿qué van a hacer? Les hicieron la misma pregunta que a nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y la gran mayoría, pese a que había un par de batallas, dijeron, bueno, sí, estamos con ustedes. Y nosotros éramos el último en pie, foco revolucionario, que seguía en pie y había dicho, todavía no.
Sí, algo que... Bien, y eso te va llevando todo al 9 de julio. Claro. O sea, todo eso te va amontonando a 1816, 9 de julio, Día de la Independencia. Sí, el año pasado hicimos una publicación en Historizar que justamente el título era la independencia de las provincias unidas, y unidas entre signos de pregunta, porque algo muy interesante para hablar del 9 de julio es quiénes firmaron el acta de independencia, porque no están todas las provincias que hoy constituyen Argentina. Si uno ve el mapa de esa época, participaron provincias como Buenos Aires, Córdoba, lo último se sumó, Salta, San Luis, La Rioja, Mendoza, pero, por ejemplo, Santa Fe no está en esa acta de independencia, Entre Ríos tampoco está en esa acta de independencia, y eso nos lleva a qué debates había de por qué digamos, esas provincias no participaron y por qué declararon la autonomía ellas solas de manera independiente, ¿no? Y bueno, ahí aparece esta pregunta de cómo gobernamos, de qué manera, quién tiene la soberanía. Entonces, había dos posturas en ese momento de formas de gobierno. Una era más centralista, que pensaban que la soberanía era única e indivisible, es decir, no se podía fragmentar. Y después la otra forma de gobierno, que sí creía que se podía fragmentar, de que cada pueblo, cada provincia podía tener esa soberanía. Y ahí una de las figuras más importantes que uno puede mencionar es Artigas. Que Artigas fue la figura que... fue como el protector de la Liga de los Pueblos Libres, digamos, todos estos territorios que no quisieron participar del Congreso de Tucumán, que todo esto, si viajamos en el tiempo, se desencadena antes, en realidad, porque ¿qué le reclamaba Artigas a Buenos Aires? Nosotros queremos más representantes. ¿Por qué Buenos Aires tiene más representantes? Era como todo el tiempo volver la misma pregunta, ¿por qué Buenos Aires tiene más representantes? ¿Y ahí Artigas a qué nucleaba? Y todo lo que es la zona, la banda oriental, en realidad el litoral. Claro, y también estaban las provincias del litoral, pero después las provincias del litoral, algo también para destacar. Banda oriental, o sea, está hablando de Uruguay. Sí, algo cerca también de Entre Ríos. O sea, lo importante de esta época es también no, obviamente que a nosotros nos sirve para explicar, pero no pensar todo el mapa con los límites que tenemos hoy. Claro. Porque eso también nos lleva a otra cosa. ¿Por qué, por ejemplo, no está Chubut en el acta de independencia? Y porque estaban los pueblos originarios. O sea, no existía. No existía Chubut. Recién se incorporó lo que es el territorio en 1862, me parece, cuando se declara una ley que dice, bueno, todos los territorios que estén en esta zona, que no le pertenezcan a ninguna provincia, son territorios nacionales. Que ni siquiera era Chubut todavía, sino que tardó mucho tiempo, igual que Chubut, Santa Cruz, Misiones, Chaco. Sí, no, también. Y la Argentina que hoy conocemos en el mapa, ¿no? En el típico con sus divisiones, ¿cuándo aparece puntualmente? O sea, muchos años después, entiendo. Y ya en el siglo XX. Claro. Tardó muchísimo tiempo. Hubo un montón de tiempo en el armado, básicamente, de consolidar a Argentina como la identidad que hoy la vemos en el mapa, ¿no? El conocido conocido símbolo de Argentina cuando vemos en lugares. Y estas conveniencias, digamos, por el fin y al cabo, ¿eran conveniencias o eran enfrentamientos políticos, sociales? ¿Qué pensaba la gente de todo esto? Y en cuanto, bueno, algo también para mencionar que es relevante es cómo la guerra en toda esta década, porque toda esta década fue puro conflicto, fue modificando la forma de vivir de la gente. Claro. Es un poco, si no sé, nos vamos a Güemes y sus gauchos, eso también como que nos muestra que todo el mundo participaba. No es que solamente hay que pensar estos conflictos como, bueno, se decidían en las reuniones en el Congreso, cuando se convocaba, no, o sea, sí, no movilizaba fue toda la un grupo sociedad. de protagonistas claro, que simplemente marcaron la historia, sino que estuvo toda la sociedad participando. Sí, claro. sí. Qué interesante, estamos reviviendo un poco o recordando, echando luz, conociendo también un poco más sobre lo que significa este 9 de julio. Entonces, lo que podemos dar cuenta es de un proceso que se inicia sin dudas en 1810, 25 de mayo, y que tiene 6 años de maduración, podríamos decir. Sí. Ustedes hacían la pregunta, ¿un punto de llegada o un punto de partida? ¿Por cuál se inclina más? Yo creo que es un punto de partida. Sí, yo también, porque ¿cuál es el problema de Argentina, lo que conocemos como Argentina en todo este siglo? Principalmente que no se puede declarar una constitución. Recién en la década de 1850, después, bueno, Buenos Aires se va, hace lo que quiere, de 1860. Entonces, son 40, 50 años en donde no nos podemos poner de acuerdo de cómo
gobernar, cómo se representa el país, cómo se representan las provincias. Entonces yo lo plantearía como un punto de partida. Punto de partida. Y no solo que en cómo se representan las provincias y esto que decíamos con la Liga de los Pueblos Libres, que era una postura más federal, por así decirlo, como forma de gobierno, sino que también había muchísimas otras posturas. Por ejemplo, Belgrano llega un par de días antes del 9 de julio de viaje y tira la información de que como estuvo de viaje pudo recolectar de que en Europa estaba de moda ahora las monarquías. Porque estaba volviendo Fernando y se hizo una monarquía centralizada, el resto de Europa estaba más o menos en la misma, y dice, yo les tiro esta. Y tira también la idea de que puede ser como posible forma de poder independizarnos de la corona española, hacer un linaje acá en América. Y él tira la idea de, bueno, proclamar a un rey inca. Y bueno, se viene abajo, pero tenía una idea, por así decirlo. Es re loca esa vuelta a la historia, Es re ¿no? loca esa Sí. vuelta, pero era algo que estaba muy de moda en ese tiempo. Pero Claro, era como una cae Napoleón, está bueno se que- instalan las monarquías claro, de vuelta. Claro. O sea, parecía una locura pensarlo desde ahora, pero Belgrano estaba viendo la situación internacional. O sea, hacía una lectura política de lo que está pasando en el mundo y dice, bueno, esto tiene cierta lógica, nosotros lo podemos pensar, y una forma de independizarnos es esta. Ujú. Sí, sí. Y O que sea, por lo menos era muy tenía un difícil. linaje anclado a lo que eran los territorios americanos Claro, acá. lo pensó en lo inca, pero pensar en las democracias, en las repúblicas era muy difícil, Ya imposible, no existía. No, eso más a final de siglo. Y un poco sumando a pensar, digamos, en lo inca, algo muy interesante también que no mencionamos es que de estas provincias que firman la Declaración de la Independencia en Tucumán, hay muchos territorios que hoy componen Bolivia, ¿sí? Entonces eso también algo para resaltar de que quienes participaron, bueno, territorios que ahora son parte de Bolivia participaron y otras provincias como Santa Fe En no. 1816 hubo territorios. Porque, repito, no hay que pensar Está el bueno, mapa pero como está- ahora, sino es muy lo que era el interesante, virreinato del Río de la Plata, que En ese componía entonces. parte de territorio. Claro. Por ejemplo, Paraguay era parte y él hizo la suya. Tipo, Claro. no sé, no quería saber nada con nadie y Claro. se aisló totalmente. ¿Cuándo va a salir este video? No hay video. No hay video. Que iban finalmente a armar un... Porque No, tienen no. otros anteriores, pero en este caso no vamos a tener uno especial, sino que refrescamos un poco el nuevo. Refrescamos un poco lo que hicimos el año Un poco, pasado. Sí, y Sí. de paso aprovechamos también para hacer publicidad, porque si bien ya lanzamos una entrevista en YouTube sobre el Día del Historiador, van a seguir habiendo partes de la entrevista que vamos a seguir lanzando, porque fue una entrevista bastante larga a docentes de nuestra carrera, Qué que bueno son eso, ¿eh? los que nos motivaron a hacer esto que estamos haciendo Estamos- ahora. Estamos charlando con Milagros y con Jacqueline, ellas son de Historizar, estudiantes de la licenciatura en Historia. ¿Qué les quiero preguntar? ¿Qué hace un historiador? O sea, ¿pueden definirme cuál es el rol de un historiador? Una Es persona una que no está bien. Es sintético. Yo me Una acuerdo persona que no está bien. los memes de Facebook que decía ningún historiador nace chorro. Ese era muy famoso. Porque siempre, pero era gracioso, eran los propios historiadores que se rían de sí mismos, ¿no? De repente hay algo de contar lo que, valga la redundancia, contar lo que pasó, pero más allá de eso es una forma de comunicar también. Sí. Muchas cosas que no sabemos. Yo hay muchas cosas que no sé de historia. Creo que la gran mayoría de las cosas, Gaby y vos también, no sé, no las sabemos. Y ustedes están en el núcleo de eso, está bueno y tienen como una herramienta muy importante, ¿no? Para la sociedad. Claro, algo que a mí me gusta mucho es problematizar. Tipo, pensar esto, nada, Es absolutamente, natural. claro, nada es natural. Lo mismo que cuando arranqué diciendo, ¿qué es una nación? ¿Cómo gobernamos ahora si Claro. tenemos que armar un país nosotros 4? ¿Qué hacemos? O sea, esas mismas preguntas se hicieron estos hombres y mujeres en esa década. Entonces, como desmembrar un poco, y también esto de saber cosas que por ahí no nos llegan a enseñar en la escuela secundaria por una cuestión lógica de que no hay tanto tiempo. Pero bueno, igual sirve para conocer y para saber, en este caso, saber cómo se formó nuestro país, quiénes somos. Sí, y entender nuestro propio presente, el que estamos viviendo ahora. Claro. Muchos de nuestros docentes lo que nos respondieron de, bueno, ¿historia para qué? Es para poder entender el presente que nos rodea, porque nada es natural. Es toda una construcción y que se puede historizar. Última pregunta que les hago y es personalísima. ¿En qué momento te diste cuenta que querías estudiar historia o que tenías un vínculo tan fuerte con la historia? En mi caso, a mi papá le gustaba mucho la historia, entonces yo ya crecí ahí como un poco en esa de... Estabas influenciada. Influenciada totalmente. Y después cuando estaba terminando la secundaria me di cuenta que quería ser docente.
Entonces entré de esas formas, digamos, y a mí me iba bien en historia, me gustaba, y dije, bueno, es por acá, y ahora me encanta. Sí, totalmente. ¿Qué A mí pasó? me pasó que desde el primer año de secundaria yo ya sabía que iba a estar abocada a la docencia, pero no sabía todavía en qué área especializarme. Y en mi quinto año dije, bueno, ¿en qué es lo que tengo más reforzado de todas las materias que yo hice en secundaria? Y me di cuenta que realmente me iba muy bien en sociales y me aboqué a presentarme en lo que es la preinscripción al sistema universitario, y yo creo que desde el primer día que pisé un aula en la carrera de historia, dije, de acá no me voy. Tan Acá. felices. Sí. Che, qué bueno, qué linda escucharlas con tanta pasión, con la docencia y con la historia. Así que busquen Historizar con Z, Historizar. Ahí lo buscan. Mili y Jacqueline, muchas gracias por visitarnos. No, Un placer. muchísimas enorme. gracias a ustedes por Gracias a invitarme. Porque hicieron el esfuerzo de venirse en este día de festejo por supuesto. calamentístico. Igual también qué lindo, bueno, hablar de Argentina y todo lo que vino antes de lo que hoy conocemos, festejamos, y bueno, portar la camiseta y conocer lo que es, como ustedes dicen, tiene un porqué, tiene una problemática Por que supuesto. ustedes bien plantean día a día, y bueno, un placer recibirlas y también invitar a la gente ahí a que, bueno, investigue lo que ellas Exactamente, tienen a en que las la redes. sigan ahí en las redes sociales. Milagros y Jacqueline de Historizar pasaron aquí por Radio UNR. Esto es Falso Vivo.